Regresamos a Sin Filtro, el espacio en donde se debaten los temas de coyuntura y actualidad. Vamos directamente con los mensajes que envían los seguidores en redes sociales con el numeral SF Política Drogas. Uno de los mensajes que nos llegan nos dice lo siguiente. Ociel dice: la demanda aumentará seguro. No pequemos de inocentes. El Estado no tiene recursos para rehabilitación. No tendrá recursos para un enfoque de salud, nos dice este usuario. Pasemos con el siguiente mensaje, que opina del tema de las drogas y la política en contra de las drogas. Moralidad, ya lo dijo Estuardo, lamentablemente nuestra sociedad patriarcal, doble moralista y retrógrada. Bueno, todos esos calificativos de una sociedad bastante cerrada. Muy cerrada. Y que se sigue hablando del tema de las drogas desde esa perspectiva, ¿no? Sí. Vamos con uno último, licenciado Zapeta, más claro imposible, pero se le olvida que aquí ya no tomamos ese tipo de decisiones sin aprobación del norte. Ah, ahí viene la guerra. Ahí viene en lo que nos habíamos quedado. Yo prometí que íbamos a entrar con este tema, ¿no? La guerra en contra del narcotráfico durante la administración de Felipe Calderón en nuestro vecino México. Se habló mucho de este tema, una guerra sangrienta, un tema de seguridad. ¿Qué pasa con esa guerra? ¿Se ha perdido? ¿Cómo se va a llevar a cabo una nueva estrategia? Las drogas es un fracaso. ¿Verdad? Y eso no solo lo dice, eso lo dicen todos los centros de estudio, y cada vez por eso la necesidad aún de tener enfoques diferentes, digamos con un enfoque de epidemiología, con un enfoque ya más, digamos, de persona humana, con P y H mayúscula, más antropológico, en términos de ayudar al que consume drogas, un enfoque más, ¿qué decirte yo?, más alejado de la guerra, porque la guerra al final está perdida, y que eso es lo que no, y el gran perdedor aquí, curiosamente Estados Unidos, que es clásico, que es fundamental para ellos exportar sus guerras. Estados Unidos tiene todas sus guerras fuera, lejos, ¿verdad? Pero la guerra contra las drogas, curiosamente, fue una guerra que se les metió, pero igual la guerra la hacen a sus fronteras, a las periferias de las fronteras. Y entonces, lo que tenemos nosotros es que desde el punto de vista económico, como de salud, de epidemiología, desde el punto de vista económico es todo lo que es prohibido va a tener costos altos, va a subir. Si es prohibido aquí y es deseado allá, alguien lo va a llevar. Y ese que lo va a llevar va a aumentar los precios. Hay un libro magnífico que hace llámese El Chapo, llámese como quiera. Sí, como quieras. Hay un libro que hace los costos desde que sale la producción de la hoja en Bolivia. Y va hasta Perú, pasa por Colombia, la producción en Colombia, el cambio, y cómo ya por Guatemala va, cosa que costaba centavos de dólar, ya por Guatemala va en 25,000, 28,000 dólares el kilo, y pasar a México ya sube a 50,000, y solo la frontera de Estados Unidos ya es arriba de 100,000 dólares, el mismo paquete. Philip, tal vez, vean, aquí nos enfocamos mucho quizá en hablar del caso portugués, que es el paradigma de un caso de éxito, similar a lo que ocurrió en Suecia. Holanda, recordemos, Holanda solo despenalizó, o descriminalizó, mejor dicho, las drogas blandas. Si en Holanda lo agarran a uno con una metanfetamina, igual lo meten 10 años a la cárcel. Esos son los casos exitosos, pero también hay casos fracasados. Les pongo dos ejemplos. Suiza es un caso híbrido, porque Suiza implementó su política de descriminalización a partir del año 2003-2004. Y en los primeros 8 o 10 años, su política fue un caos, porque lo que hacía Suiza fue copiar el modelo portugués. O sea, yo a los consumidores, en lugar de mandarlos a la cárcel, les voy a dar centros de atención. Es más, Suiza incluso estableció lo que se llamaba los centros de drogas recreativas, que básicamente lo que hacía, establecía clínicas en las cuales yo como consumidor de droga podía ir a la clínica y me la administraban con estándares de sanidad. O sea, era una forma de evitar, por ejemplo, contagios de VIH y enfermedades asociadas. ¿Cuál fue el problema? Esos centros de atención se volvieron focos de criminalidad. Entonces Suiza tuvo que reinventar su política y hasta ahora es que ya está viendo resultados positivos. Ese es un ejemplo de que no todo es color de rosas. El otro caso que también puso el tema de la efectividad de la legalización sobre la mesa es Jamaica. Jamaica, entre 1993 y el 2005, implementó un modelo de legalización de facto. Básicamente,
la policía jamaiquina dejó de perseguir delitos asociados a la droga. ¿Qué pasó? Jamaica era un país en donde había muy poco consumo y se terminó convirtiendo en un paraíso primero del turismo de drogas. Entonces, ¿qué ocurrió? Los crímenes violentos empezaron a crecer radicalmente. Entonces, la conclusión que se llevó en el caso jamaiquino es que la legalización en el vacío no genera resultados positivos, sino que la legalización tiene que venir acompañado de dos componentes. Un componente de prevención y de salud pública y otro componente de fortalecimiento institucional. Porque en un país con débiles instituciones y sin un sistema de salud fuerte, como capaz en Guatemala, cualquier política, ya sea legalizar, despenalizar o descriminalizar, genera en un corto plazo un aumento de consumo. O sea, por eso les digo, en países con alta tasa de consumo, como es en Estados Unidos, voltear a ver el caso portugués, suizo, es importante. Pero en países como Guatemala, el caso jamaiquino también tiene que ponernos a pensar. Esta sería, bueno, la pregunta en el tema de las conclusiones. Aterrizando en Guatemala, ¿cuáles son los escenarios para cambiar también la ruta hacia Mira, nosotros no vamos a cambiar la ruta a no ser que Estados Unidos dé permiso, digámoslo como es. O sea, nosotros vamos a seguir aquí esa guerra contra las drogas, soldaditos y policías que se van a ir con su machetío a chapear amapolas a San Marcos, los camioncitos que encuentran, el mismo Todd Robinson, el mismo embajador, cuando no era embajador, sino en el primer post que tuvo en Guatemala, él mismo, yo escribí un artículo acerca de eso, él mismo afirmó que por Guatemala pasan 400 toneladas, de las cuales, si en un año se incautan 10 toneladas, fue como un exitazo, y las 390 restantes pasan. Todo lo prohibido, todo lo que está prohibido y tiene demanda, va a pasar y va a subir el precio, es también un problema económico. Y los incentivos perversos, como el contrabando es el mismo fenómeno, ¿verdad? Y yo solo pregunto, si hay que prohibir las drogas, tendremos que prohibir también el alcohol, tendremos que prohibir también la grasa, tendremos que prohibir todo aquello que le hace daño al ser humano, pregunto. Se nos acaba el tiempo, Philip, brevemente. Por eso le digo, vean, aquí recetas hay varias, legalizar, despenalizar o descriminalizar. ¿Qué vamos a legalizar, despenalizar o descriminalizar? También hay diferentes categorías. O sea, no hay un solo país en el mundo que se haya metido a despenalizar o a legalizar las drogas duras. O sea, ni ese avance se ha llegado. Y tercero, los casos, como le digo, así como hay casos sumamente exitosos, hay casos que también nos ponen a pensar. Aquí creo yo que lo importante que hay que reconocer es que Guatemala es un país en el cual el consumo todavía no está tan arraigado. Entonces, muchas de las políticas de salud o de atender el problema de las drogas desde la demanda le toca más a Estados Unidos, que es el mercado consumidor. Claro. A nosotros nos toca un híbrido, a nosotros nos toca una política de prevención y de evitar que la tasa de consumo suba, porque nuestras tasas de consumo están controlables. Es decir, o sea, creo que para cada país, en cada condiciones de mercado, la receta es diferente. Claro, y es momento de discutir a profundidad todos estos escenarios. Muchísimas gracias, Philip Estuardo, por profundizar en el tema de las políticas de las drogas. A ustedes, gracias por seguirnos todas las noches en Sin Filtro, en donde las conclusiones las saca usted. Feliz noche, nos vemos mañana.